Estamos tratando un tema. ¿Alguien recuerda de lo que hablamos el domingo pasado? ¿Cómo qué? Oír, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo oír el susurro, la voz apacible de nuestro Dios? Yo pregunto, ¿cuántos quieren seguir siendo entrenados? Hola, poquitos. ¿Cuántos quieren seguir siendo entrenados para oír el susurro de Dios? Así que en esta mañana vamos a terminar con este tema. Hay mucho más que decir, pero lo vamos a terminar aquí. Es hermoso todo lo que Dios nos puede hablar y estamos aprendiendo a cómo oír el susurro de Dios. Y yo les invito, por favor, que abran sus Biblias o las enciendan, ¿no? ¿Cuántos las encienden? Porque ya hay veces no la tenemos así como en papel, sino en aparatos, en dispositivos electrónicos. Entonces vamos a Primera de Samuel, capítulo 3, vamos a leer del verso 8 hasta el 11 y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú dices, amén, aleluya. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió, di conmigo, entendió. Yo pregunto, ¿cuántos entendidos hay aquí conmigo? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ya Samuel estaba ¿qué? Preparado, ¿cierto? Habla porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa, haré yo una cosa en Israel, quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Bien, ahí quedamos la vez pasada. Decíamos que fueron tan poderosas las palabras que Dios habló a través de Samuel, que dice que ni una sola palabra, ¿qué pasó? Cayó a tierra, que ninguna sola palabra cayó a tierra. Y levanta tu mano, y es hermoso hacer el ejercicio que nos estaba diciendo el pastor. Levanta tu mano derecha y di conmigo, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Cuántos están dispuestos para oír? Amén, aleluya. Mire, estamos aprendiendo a cómo discernir la voz de Dios, a cómo escuchar sus susurros. Recuerda que Dios nos grita en la mayoría de las veces que hemos leído. Me toca seguir leyendo más, pero en lo que he leído dice que Dios ¿qué? Habla de manera como apacible, con susurros suaves, ¿cierto? Entonces dice la palabra, mis ovejas oyen. Mire lo que dice en Juan. O sea que todavía, di conmigo, todavía Dios quiere hablarme. ¿Cuántos creen que todavía Dios quiere hablarnos? En los tiempos antiguos tenía que hablar por medio de los profetas, pero dice la palabra que ahora, en este tiempo, Él nos habla a través de su Hijo Jesucristo, quien constituyó heredero de todo. Di conmigo, Él, Jesucristo, es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice la palabra. Y Jesús dice en su palabra, mis ovejas. Yo pregunto, ¿cuántos son ovejas de Dios? ¿Cierto? El profeta Isaías dijo, somos ovejas de tu prado, ¿cierto? Él lo tenía bien claro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna? ¿Cuántos saben que tenemos vida eterna en Cristo Jesús? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No vamos a perecer si seguimos la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Tú puedes aprender a oír la voz de Dios ahora mismo. ¿Cuántos quieren aprender eso? Mire, todo el plan de Dios para tu vida y para mi vida depende
de que nosotros aprendamos a escuchar su voz, lo que Él nos quiere decir en su palabra. Y la tarea nuestra durante esta semana que quedamos la semana pasada, y no solamente esta semana, sino por el resto de nuestros días, la tarea es que aprendamos ¿a qué? A escuchar la voz de Dios, que le pidamos a Dios que Él nos dé los oídos que tenía ¿quién? Samuel. Recuerda que Samuel dice la palabra, no Samuel dijo, sino la palabra dice que Samuel no había escuchado ¿qué? La voz de Dios. Y tal vez tú te escudes en eso, en que diga, ay, pero es que yo no he escuchado la voz de Dios. Tal vez Dios le habla al pastor y a ellos, allá a los líderes le habla, pero es que a mí no me habla, ¿cierto? Mira, a Samuel tampoco, y Samuel estaba ahí, y hay muchas personas que tal vez están en el templo y no han escuchado la voz de Dios, porque, di conmigo, hay un dicho que dice por ahí, no lo dice la Biblia, dice querer es que poder, ¿cierto? Querer es poder. Entonces, si yo afino mi oído para poder oír la voz de Dios. Él quiere que nosotros hagamos esa tarea y que le pidamos al Dios Todopoderoso que nos dé esos oídos que tenía Samuel. Yo no sé cuántos en esta semana hicieron ese ejercicio, aunque cuántos lo hicieron, de pedirle a Dios que nos dé los oídos de Samuel. Y aún el pastor nos reforzó. ¿Cuántos vieron el devocional de Donas y Café en la mañana? Estuvimos reforzando esta palabra, ¿cierto? De poder oír, y colocábamos nuestro nombre, ¿cierto? Habla porque tu sierva o tu siervo ¿qué? Oye, ¿cierto? Entonces vamos a reforzar lo que el pastor nos estaba diciendo ahorita, porque es muy importante, muy clave. Yo lo vi tan bonito en esta semana porque yo compartí el domingo, pero no lo vi de esa manera. Y cuando lo pude ver, entonces en lugar de Samuel vamos a colocar nuestro nombre, ¿sí? Y entonces ahí vamos a decir nuestro nombre, declara tu nombre ahí. Dice que vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Declara, todos, vino Jehová y se paró y me llamó como las otras veces. Llamó, Marie, Marie, ¿cierto? Y yo dije, habla porque tu siervo oye, ¿cierto? Habla porque tu siervo oye. ¿Cuántos quieren tener esos oídos? ¿Cierto? Dios quiere enseñarnos. Háblanos, Señor, porque nosotros queremos oír. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Así que este ejercicio tú lo puedes seguir haciendo allí en la casa, colocando tu nombre y queriendo, con un deseo pronto, como lo hizo Samuel, de querer que nuestros oídos estén despejados y abiertos para poder escuchar la voz de Dios, porque la bendición de Dios y la dirección que Dios trae para tu vida y la mía depende, dile al que está a tu lado, depende de que tú escuches y sepas discernir la voz de Dios. Recuerda que en este tiempo hay muchas voces que nos hablan, ¿cierto? Hay cosas y el mundo cada día más acelerado, pero nosotros tenemos nuestros oídos sincronizados ¿con quién? Con el cielo. Y decíamos la vez pasada que cuando sincronizamos nuestros oídos con el cielo es porque le estamos diciendo, Señor, he aquí tu sierva, haga conmigo conforme a qué, a tu palabra. He aquí tu hija, he aquí tu hijo, Señor, abre los oídos y háblame, porque yo quiero seguir tu dirección. Mire, Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Di conmigo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué significa lo que sale de la boca de Dios? Pues dice que a medida de que tú y yo sigamos orando día a día en los diferentes momentos de nuestra vida, vamos a poder escuchar su voz y vamos a poder recibir su guía y cómo proceder. Di conmigo, ¿cómo proceder en la vida? ¿Cómo vamos a proceder? Si Él te dice, proceda, haga, recibes o no lo hagas, ¿cierto? Hay veces donde Dios te dice, proceda, sigue.
Otras veces te dice, no, no lo hagas, espera que yo te lo diga, ¿cierto? Avanza o detente. ¿Cuántos han podido escuchar a Dios así? Recuerda a David, cuando David vino el enemigo y asaltó su campamento, y David tenía oídos para Dios. ¿Cuántos creen que David tenía oídos para Dios? ¿Cierto? Y dijo, Señor, ¿será que perseguiré? Dice que David consultó, dice la palabra en 1 Samuel 38, para los que toman nota. David, di conmigo, David consultó a Dios. ¿Cuántos consultan a Dios antes de hacer algo? ¿Cuántos consultan a Dios? Dice, y David consultó a Dios, ¿debo perseguir a esos bandidos? Si los persigo, ¿los alcanzaré? Y Dios le respondió, persíguelos, porque los vas a alcanzar y también vas a recuperar lo que te robaron. Aleluya, di conmigo, persíguelos, alcánzalos y recupera lo que el diablo te ha quitado. Dile al que está a tu lado, persíguelo, alcánzalo y recupera lo que el enemigo te ha quitado. Dios trayendo dirección. Esta palabra de persíguelo, alcánzalo y recupéralo. ¿Cuántos se acuerdan de esta prédica? ¿Cierto? ¿Quién la hizo? El pastor un día también hizo esa prédica, ¿cierto? Persíguelo, alcánzalo y ¿qué más? Y recupera lo perdido y recupera el botín. Pero ¿cómo lo hizo David? Di conmigo, David consultó primero ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Porque tú no te vas a desbocar ahí, ir a hacer cosas sin que Dios no te haya direccionado. Así que Dios en este día quiere, a través de este día, de esta palabra, quiere mostrarte cómo proceder, ¿cierto? Cómo tú quieres ser guiado. Y quiere Dios darte los oídos que tenía Samuel. Sin importar que Samuel había estado en el templo por mucho tiempo, pero no estaba adiestrado para oír la voz de Dios. Tal vez tú dices, estoy en ese punto, como estaba Samuel. Vengo a la casa de Dios, pero aún mi oído no ha sido adiestrado para oír tu voz. Pues déjame decirte que este es el día. Di conmigo, este es el día que hizo el Señor para que mi oído sea adiestrado, sea sincronizado con el cielo para oír su dulce y apacible voz. Aleluya. Yo quiero traer unos 2 ejemplos de cómo podemos escuchar la voz de Dios. Piensa por un momento en Abraham. ¿Cuántos han leído acerca de Abraham? Cuando Dios le dijo, ¿quién le dijo? Dios, di conmigo, Dios le dijo que ofreciera a su único hijo. ¿Cuál era el único hijo que tenía Abraham? Isaac, a su único hijo, y Dios le ordenó que lo ofreciera en sacrificio, ¿cierto? Le dijo, sube a la montaña y construye un altar y mátalo y sacrifícalo para mí, dijo el Señor. Le dijo Dios a Abraham, y Abraham obedece y sube a la montaña y ata al muchacho y lo pones y cuadra al altar y pone al muchacho sobre la leña, ¿cierto? Tanto así que caminaban y el muchacho ya se estaban acercando. ¿Y qué le dijo Isaac? Papi, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y entonces, ¿qué dijo Abraham? Tranquilo, Jehová proveerá. Jehová proveerá, hijo mío. Él caminó y entonces subió allí a la montaña, cuadró la leña, cogió y amarró a su hijo y lo puso sobre el altar y levanta el cuchillo. ¿Quién dijo que lo hiciera? Dios. Pero gracias a Dios, di conmigo, gracias a Dios, que Abraham tenía oídos sensibles para Dios, y al igual que Samuel pudo escuchar mientras Dios le hablaba y le dijo, Abraham, Abraham, detente, no mates al muchacho, porque en pocas palabras le dijo Dios, porque has pasado la prueba, porque has pasado la prueba. ¿Y tú sabes cuál prueba era?
¿Quién sabe cuál prueba era? La obediencia, pero la prueba era de que aprendiera a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Has pasado la prueba, ahora dice Dios en su palabra. Lo dice tu Biblia y la mía y dice, ahora sé que de verdad me temes. Solo te estaba poniendo a prueba y me di cuenta que tú eres obediente. Y mire lo que dice y lo que hace Dios cuando tú y yo somos obedientes. Esto es poderosísimo. Y dice Dios, ya que me has obedecido, estoy leyendo Génesis 22:16, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia, que será incontable, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto oíste mi voz y me obedeciste. Y déjame decirte que esa bendición de Abraham ha alcanzado hasta nuestros días, porque dice la palabra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuánto lo creen que ahí está tu familia incluida? Aleluya. Mire, porque hubo uno que le creyó a Dios, porque hubo uno que se atrevió a afinar el oído con el cielo, y no importando lo que Dios le estaba diciendo, simplemente él quiso obedecer, ¿cierto? Y pasó la prueba, porque lo único que quería Dios era que él obedeciera, que aprendiera a escuchar su voz, porque Dios traía una nueva dirección. Mira que esto de sacrificar para Abraham no se le hizo muy extraño, porque recuerda en las prédicas que nos ha hecho el pastor en tiempos anteriores, nos ha mostrado de cómo en ese entonces la gente sacrificaba los niños a los dioses. ¿Recuerda? Sacrificaban niños al dios Moloch. Dice la palabra Dios abominable. Mire que va más allá y pone esa palabra, que era un dios ¿qué? Un ídolo, un dios no, un ídolo ¿qué? Pagano, abominable, ¿cierto? Y entonces muchas personas de ese entonces sacrificaban sus hijos a este ídolo abominable, tanto así que para Abraham tal vez no le fue muy raro, ¿cierto? Que Dios le hubiese pedido que sacrificara a su hijo, ¿cierto? Entonces para él no era como muy diferente, sí, muy raro. Pero lo importante de todo esto es que Abraham tenía su oído afinado con el cielo, aunque Abraham estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántos creen que Abraham estaba haciendo lo correcto? ¿Cierto? Porque ¿quién se lo había ordenado? Dios se lo había ordenado. Dios quería traer una nueva dirección para la vida de Abraham. No quería que Dios quería bendecirlo. Dios quería bendecirlo no solo a él, sino a toda su generación. Aunque en algún momento la orden que Dios te dé a tu vida y a tu casa sea una orden un poco contradictoria, ¿cierto? Y tú dices, es como raro que Dios me esté pidiendo eso. Aunque esa orden sea contradictoria, obedece. Porque al igual que Abraham, él caminó. ¿Y qué fue lo que Abraham le contestó a su hijo cuando le preguntó, papi, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? Dios proveerá. Abraham dijo, en el monte, di conmigo, en el monte del Señor será provisto. Así Dios te dé una orden que para ti parecerá que fuera contradictoria. Lo único que Dios quiere es que tú y yo caminemos, porque Dios no nos va a llevar para mandarnos a un precipicio. Si Dios te dice que camine, camine, porque en el monte del Señor, ¿qué pasa? Será provisto. Dios tiene ese cordero listo. Dios tiene esa provisión lista. Simplemente camina y confía, porque Dios, si te lo dijo,
Él te va a dar la victoria, porque es en su monte. ¿Dónde es que Dios provee las cosas? En su monte. ¿Y cuál es el monte? ¿Alguien sabe cuál es el monte a donde Dios nos quiere que nosotros subamos? Di conmigo, al monte de la oración. Di conmigo, en el monte de la oración será provista mi provisión. Ahí me encontraré con el Jehová Jireh, mi proveedor. Ahí en ese monte te haré oír mis palabras. Sube al monte cada mañana. Sube a la torre de vigilancia. Y allí, dice el Señor, te haré oír mis palabras. No importa si para tus oídos pareciera contradictorio. Abraham llevó a su hijo y él dijo, él sabía y estaba plenamente convencido de que si Dios le estaba ordenando, él iba a obedecer. Y aunque el hijo le preguntó, dijo, Dios hará algo, Dios hará algo. Por eso él, antes de iniciar el camino al monte, le dijo, ya iban llegando, a la cumbre donde tenía que ir, y le dijo a sus siervos, quédense aquí, nosotros, yo, el muchacho y yo iremos, adoraremos, ¿y qué pasa? Y volveremos. Di conmigo, yo voy al monte, oro, adoro y regreso a la tierra, a lo natural, y obtendré mi victoria. Aleluya, vamos, adoramos y regresamos con la respuesta para tu vida y para tu casa. Porque es en su monte de oración. Es ahí donde Dios nos hace oír su dulce voz. No pretendas que quieres escuchar tu voz todos los días conectado. Hola. Hay veces en el celular te dice, uy, superaste el tiempo en tu pantalla, ¿cierto? Lo hiciste muy bien. Pero también hay veces te sale y te dice, oh, esta semana bajaste yo no sé cuánto % en tu pantalla. ¿Cuántos se alegran cuando hay eso? ¿Cierto? Porque aún el enemigo te lleva y te quiere poner allá para que tú vivas embotado en las cosas del mundo y no subas cada mañana a tu torre de vigilancia, al monte de oración, donde Dios dice, sube allí, que allí es donde yo te haré oír mis palabras. Es ahí donde Dios quiere que tú y yo, ¿cómo se llama? Oigamos a Dios. Cuando el pastor me dijo que predicara en estos días, ¿adivine qué hice? ¿Para dónde me fui? Al monte de oración. Y le dije, Señor, ¿qué comparto? ¿Qué les hablo, Señor? Y Dios me direccionó a poder oír esto, porque sentí algo en mí, y yo dije, bueno, Padre, gracias, es por aquí. ¿Cuántos saben que hay veces Dios nos mueve en algo, nos muestra algo, o hace que nosotros sintamos algo cuando estamos buscando y preguntándole a Él, ¿qué quieres, Padre? ¿Cómo? ¿Qué comparto en estos días? Y Dios no solamente quiere conmigo, sino con cada uno de nosotros, que nosotros podamos sintonizar el oído ¿con qué? Con el cielo, y poder oír su dulce y apacible voz. Bien, mis amados, recuerda también otro hombre de Dios, Elías, el profeta Elías. ¿Cuántos han escuchado de Elías? Elías estaba deprimido y se metió en una cueva, ¿cierto? ¿Por qué Elías se metió en esa cueva? Porque estaba deprimido. Porque él había tenido una victoria contundente allí en el monte Carmelo. Mire, di conmigo, otro monte. Yo voy de monte en monte, ¿cierto? Otro monte. El de Abraham era el monte ¿qué? Moriah. Pero aquí Elías era el monte Carmelo. Y él había tenido una victoria contundente. Había matado 400 profetas de Baal, ¿cierto? Y cuando ya Dios le dio esa victoria, luego vino el enemigo por medio de Jezabel y le mandó un dardo y le dijo, mire, mañana te voy a hacer ¿qué? Pedazos, por cuanto tú me interrumpiste todo el plan, ¿cierto? Y eso es lo que hace el enemigo en el momento cuando somos más vulnerables, es cuando hemos tenido una gran ¿qué? Victoria, ¿cierto? Porque ahí es donde viene el enemigo con sus dardos. Por eso la palabra del Señor nos dice que por lo tanto toma el escudo de la fe.
¿Con qué es que puedes apagar los dardos de fuego del maligno? Con el escudo de la fe. Dile al que está a tu lado, con el escudo de la fe. Es con el escudo de la fe con el cual tú puedes apagar no solo uno, sino todos. Di conmigo, todos. Hazle así al enemigo. Todos. A ver, la manita así. Todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno los podemos, ¿qué? Apagar con el escudo de la fe. Y entonces Elías, al escuchar este dardo de esta Jezabel, ¿cierto? Y todas las palabras proféticas que él había desatado y todo lo que se estaba viviendo y toda la revolución que había causado, porque es que cuando llega la palabra del profeta de Dios, la tierra se conmociona, ¿cierto? Hay conmoción en la tierra y en los aires. Y entonces Elías había causado gran conmoción, pero luego vino esta situación y él se deprimió y fue y se escondió. ¿A dónde? En una cueva. Y llegó Dios y le dijo: hola, Elías, ¿qué hace ahí? ¿Cierto? Sal fuera y ponte en el monte. Sube al monte que quiero hablar contigo. Cuando Elías estaba deprimido, mire, Dios lo mandó a que subiera. Mire, mi amado, nuevamente Dios nos está diciendo que es en su monte santo donde nosotros podemos escuchar su dulce voz. Es ahí en el monte donde Dios nos hará oír sus palabras. Entonces, efectivamente, Elías, al igual que Abraham, obedece y sube al monte, y vino un poderoso viento. Estaba Elías allá y se manifestó un poderoso viento que rompía, dice la palabra, los montes y quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento, y vino tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego dice un silbo. Di conmigo, un silbo apacible, un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios trayendo dirección a Elías. No es en el terremoto, no es en las cosas, es allá, cerrada la puerta, donde nadie te ve. Cuando son las 2 de la mañana, las 3, no sé qué horas, y tú estás ahí pidiéndole a Dios: guíame, dime algo, muéstrame el camino. Es ahí, en ese silencio y en ese momento es donde Dios viene y te revela. Y como yo te decía el domingo pasado, no es algo que venga de aquí con estruendo de afuera, es algo ¿dónde? De adentro. Di conmigo, de mi interior. Porque de mi interior, dice el Señor, corren ¿qué? Ríos de agua viva. Es del interior cuando Dios te habla. No pretendas que Dios te hable del exterior. No es Dios. Dios no habla así. Es así, en el sonido apacible, es cerrada la puerta, es ahí donde Dios te habla. Y le habló a Elías y le dijo: Elías, te tengo trabajo. Porque es que cuando tú entras en depresión, en angustia, ay, mi amiga la depre, dicen por ahí, ay, tal cosa, ay, no sé qué, hola, ni siquiera pronuncia esa palabra, ni siquiera, ¿cierto? Porque cuando la persona entra en este estado es porque se ha olvidado de la palabra y de buscar a Dios y de hacer la tarea. Elías hizo todo ese estruendo allá, pero luego quedó y dijo Dios: bueno, ponte de pie. Lo reconfortó y dice: vas a ir a ungir a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Estoy leyendo Primera de Reyes 19:15. Para los que toman nota. Y a Nimsi ungirá, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que seas profeta en tu lugar. Y dice que Dios reconfortó a Elías y él obedece. Y me llama mucho la atención de cómo es esta palabra, ¿cierto? En la Biblia nos deja el registro, es cómo, no nos habla cómo ungió a Hazael, cómo ungió a Jehú. Bueno, no, nos da algo más explícito, es de cómo ungió a su sucesor, Eliseo, ¿cierto? Entonces dice la palabra en Primera de Reyes 19:19,
Nueva Traducción Viviente voy a leer. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Habían 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él. Di conmigo, Elías se acercó a él. Le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Entonces Eliseo regresó a donde estaban los bueyes, los mató con la madera del arado, hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Y después se fue Elías y después se fue con Elías como su ayudante. Mira, dice que Elías se acercó a Eliseo y con un silbo apacible, con algo tan sencillo, vamos a poner aquí, con algo tan sencillo como acercarse y poner ¿qué? Su manto. Y ya, con eso tan sencillo, Eliseo entendió que Dios lo estaba ¿qué? Llamando. Y no que Dios lo estaba diciendo que siguiera las pisadas de Elías. Y no era porque Eliseo no estuviera haciendo nada. Mira que una vez en una capacitación de liderazgo que el pastor nos daba que en esta casa, nos decía que Dios no llama a desocupados. Si estás desocupado, hola, ponte a trabajar. Dios no llama a desocupados, Dios llama a gente que está ¿qué? Ocupada. Por eso si tú tienes muchas ocupaciones y Dios te dice, ven, sirve en la casa de Dios, siéntate ¿qué? Honrado y bendecido, porque Dios te está llamando, ¿cierto? Eliseo no era ningún desocupado. Dice que Eliseo estaba arando ¿dónde? En el campo, era un agricultor. Dice que tenía ¿cuántas yuntas de bueyes? 12 yuntas de bueyes. Di conmigo, y si tenía 12 yuntas de bueyes, entonces tenía ¿qué? Empleados, ¿cierto? Empleados. Tenía una empresa de arado, ¿cierto? Tenía riquezas. Eliseo estaba bien en su trabajo, pero aparece el profeta Elías y le pone su manto con una suavidad encima, ¿cierto? Y dice la palabra que Elías sigue caminando. Di conmigo, Elías sigue caminando. Y es ahí, cuando Elías sigue caminando, que Eliseo puede escuchar la voz de Dios, que lo estaba llamando. Y dice que en ese momento Eliseo, ¿qué hizo? Rompió el arado. Di conmigo, rompió el arado. Mató los bueyes y los sacrificó, hizo un sacrificio. Y dice que fue corriendo a seguirlo. Salió corriendo. Recuerda que cuando Dios te dice algo, cuando Dios te llama, cuando Dios te ordena algo, tenemos que hacerlo ¿cómo? Haz así, pronto. Di conmigo, pronto, con urgencia. Eliseo entendió que Dios lo estaba llamando. Eliseo entendió, oyó la voz de Dios, pudo discernir la voz de Dios y dijo, Dios me necesita como el sucesor de ¿quién? De Elías. Debo de ir con urgencia corriendo. Y dice que se fue tras Elías. ¿Hasta cuándo fue que Eliseo caminó con Elías? Hasta que Elías fue ¿qué? Arrebatado al cielo, ¿cierto? Y entonces cuando Elías fue arrebatado al cielo, el manto ¿de quién? De Eliseo cayó. ¿Sobre quién? El manto de Elías cayó sobre Eliseo, ¿cierto? ¿Y qué venía trayendo ese manto de Eliseo? Una doble porción del Espíritu de Dios, ¿cierto? Porque es tan poderoso cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla con un susurro. Ay, no, es que Dios tiene que coger el micrófono y decirme a grande voz, no va a salirle un letrero en colores, no, es algo que tú anhelas y estás aquí muy atento, sensible
a la voz de Dios. Dios, ¿qué me quieres decir? No van a salir letreros de colores, no va a salir escrito en una nube, no, es algo sensible, cerrada la puerta, es ahí cuando Dios te hace ese llamado. Y cuando entiendes tú que eres Dios, el Señor que te está llamando, es porque Dios te quiere direccionar, te quiere dar de su Santo Espíritu, quiere colocar en ti de su poder. Y es aquí donde muchas personas, di conmigo, es aquí donde muchas personas pierden. Es ahí, en ese momento, donde muchas personas pierden porque no pueden escuchar la voz de Dios. No pueden obedecer. Mire que Eliseo, con el solo toque del manto de ¿quién? De Elías, pudo entender que Dios lo requería. Y ¿cómo se llama? Y quemó el arado y mató los bueyes. Es en este punto donde muchas personas no pueden entender que tienen que quemar el arado, que tienen que salir de su zona de confort, que tienen que salir y quemar ese arado de su forma de ¿qué? De pensar. No, pero es que no, es que allá la pastora predicó eso, pero no para mí, porque yo no pienso así. Entonces no estamos disponibles para quemar el arado, para matar los bueyes y decirle, Señor, yo escucho tu voz y cambio mi manera de pensar, Señor. No están dispuestos a que la vida sea direccionada por Dios. No, yo escucho la palabra. Bien, muy bonita la vida de Eliseo, pero yo hago con mi vida lo que a mí me parezca. Entonces es ahí donde se pierde. Vas y llegas a ese punto, pero ahí tú no obedeces, no matas los bueyes, no quemas el arado, y entonces Dios no puede hacer más contigo. Porque ¿qué hizo Eliseo? Eliseo mató, digo conmigo, Eliseo mató los bueyes, quemó el arado y dijo, te seguiré, Señor, te seguiré. Seguiré, Elías, porque tú me lo dijiste, Dios. Estás buscando un sucesor y yo voy a hacerlo. No quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Es ahí donde tú le dices, Señor, muéstrame, dime, porque yo quiero obedecerte. Yo lo único que quiero es obedecerte. Muéstrame el camino que quiero. Cierra los ojitos por un momento ahí y dile, Señor, muéstrame el camino. Solo muéstrame, Señor. Háblame, Dios. Háblame, Dios. Dile, Dios, he eliminado el plan B. No tengo un plan B, Señor. No lo tengo. Solo quiero oír tu voz. Yo voy detrás de ti. Hazme oír tu voz, Señor, porque sé que tú me señalarás el camino. Yo obedeceré, Padre. Solo hazme oír tu dulce voz. Espíritu de Dios, hazme oír tu voz. Abre tus ojos. Dile, yo subiré al monte. ¿Cuántos pueden levantar su manita ahí sentaditos todavía? Y le dicen a Dios, yo subiré al monte. Yo subiré al monte de oración, porque he aprendido que en tu monte santo será provista mi provisión. Yo quiero oír tu voz, Señor. Subiré a mi torre de vigilancia. Voy a romper el arado, mi forma de pensar, Señor. Voy a matar lo que no sirve en mi vida. Y sé que en el monte del Señor será provista mi bendición y mi dirección. En el nombre de Jesús. Aleluya. Abre tus ojos. ¿Cuántos pudieron hacer ese compromiso con Dios? ¿Cuántos quieren oír su voz? Mira, déjame decirte, porque tu mejor llamado, tu mejor guía, tu mejor dirección, lo que Dios tiene para ti no está en el pasado, está en tu futuro y Dios quiere traerlo ahora. Lo único que Dios requiere de ti es que sincronices tu oído con el cielo,
Porque dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Dios quiere traer dirección a tu vida. Tu mejor dirección está por venir. Dile al que está a tu lado, tu mejor dirección, tu mejor guía está por venir. Solo sube al monte de Dios y ahí te haré escuchar mis palabras. Te diré qué debes de hacer. Es ahí en el monte de Dios. Es en la oración. Di conmigo, es en la oración donde me son entregadas las llaves del reino para atar o desatar, para prohibir o para permitir. Es ahí en el monte de Dios donde Dios te va a dar, donde Dios nos va a enseñar. Te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti está puesto mis ojos. ¿No le parece glorioso eso? Que los ojos del Dios Todopoderoso, el creador del universo, el dueño de toda la tierra y de todo lo creado, dice que fue hecho por Él y para Él, tenga cuidado de ti, te esté cuidando, te esté guiando y te esté mostrando el camino.